de inmediato al pasaje bíblico. El versículo 9 comienza con una frase, ¿no? Por lo cual también nosotros, por lo cual también nosotros. Y obviamente se está refiriendo a la sección anterior, al versículo anterior, que ya trabajamos el domingo pasado y que dijimos que es esta parte de la oración que está describiendo Pablo, cómo oran él y Timoteo por los hermanos de Colosas. Y en primera instancia dijimos que Pablo reconocía las virtudes que por medio de Jesucristo esta congregación tenía, cada uno de estos hermanos tenía. Y que básicamente esas virtudes en el fondo eran acerca de la fe que tenían, una fe que se manifestaba en amor y que estaba basada, motivada también en la esperanza cristiana. ¿Recuerdan? El ciclo de la fe. En esta sección, desde el versículo 9 en adelante, cambia la orientación de la oración de Pablo y Timoteo por los hermanos. Ya no están agradeciendo, están pidiendo a Dios algo en favor de ellos. Por lo tanto, es interesante esta frase, por lo cual también nosotros, es decir, dado que ustedes tienen estas virtudes, dado que ustedes tienen una buena fe, una fe que se manifiesta en el amor, una fe que está motivada por la esperanza cristiana, dado que ustedes tienen esto que es muy valioso y que lo acaba de reconocer Pablo, por esta razón nosotros oramos para que tengan el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque la fe por sí sola, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de la voluntad de Dios, puede fácilmente, cuando se expresa en actos de amor, transformarse en meros actos religiosos. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo al orar por los hermanos y pedir a Dios que el Señor les conceda conocer la voluntad de Dios, está Pablo completando quizá algo que les falta a los hermanos de la iglesia en Colosas. Pablo pasa entonces de la gratitud a la petición en el versículo 9, cuando describe la manera, la forma en la cual ellos oran por los hermanos de Colosas. Para entender esta petición, lo mismo que hicimos con la gratitud, hay que entenderla como un proceso. Si antes fue la acción de gracias, es decir, la gratitud en la oración por el proceso de la fe, ahora es la petición para que en la vida de los colosenses se lleve a cabo el proceso de la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Y hay que entenderlo como un proceso, porque cada día estamos conociendo más y mejor a Dios. Pero ninguno de nosotros puede decir, yo conozco en plenitud a Dios. Básicamente por la superioridad de Dios, ¿no? Él es infinito, está más allá de nuestra comprensión. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos conocer la voluntad de Dios. Entonces debemos ser claros aquí. Cuando estudiamos este pasaje, no estamos asumiendo plenamente que los colosenses carecían por completo del conocimiento de la voluntad de Dios. Si Pablo ha dado gracias por la fe de ellos, seguramente algo ellos conocían de la voluntad de Dios. Pero si esta es la petición del apóstol, entonces claramente esta era una necesidad de los hermanos de esa congregación. Si no, Pablo no oraría por esto. Pero Pablo está orando por esta necesidad que compartimos con los hermanos de la iglesia de Colosenses. Porque somos desafiados a conocer la voluntad de Dios. A conocer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Debemos entender qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesias, como congregaciones. Porque no hacerlo significaría que nosotros quedemos en un estado de quietud. Porque la voluntad de Dios siempre nos desafía, siempre va más adelante de lo que nosotros estamos haciendo.
Y esto no es con motivo de que nosotros caigamos en depresión y digamos, nunca voy a agradar a Dios. Porque la verdad es que nunca vamos a agradar a Dios por nuestros actos o por nosotros mismos. Agradamos a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos olor fragante delante de su presencia. Entonces, cuando yo no conozco la voluntad de Dios, corro el riesgo de caer en un estado de pasividad o en un estado más bien religioso. Mis acciones de servicio a Dios y a mis semejantes pueden transformarse simplemente en acciones monótonas. No están motivadas por el conocimiento pleno de la voluntad de Dios para mi vida. Pero cuando el apóstol ora al Señor y le dice, oramos al Señor que Él les conceda el conocimiento de su voluntad, Pablo no está pidiendo un imposible. Pablo sabe que el único que puede dar a conocer de manera perfecta la voluntad de Dios es Dios mismo. Por lo tanto, debe ser una preocupación en nosotros, una preocupación constante, conocer más al Señor. Y no simplemente conocerlo en términos académicos, en términos de almacenar conocimiento, sino conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada una de nuestras iglesias, cada una de las congregaciones debería orientar sus peticiones tal como lo hizo Pablo. Pablo sabe que esta iglesia, que es una iglesia compuesta por hermanos fieles, por hermanos cariñosos, por hermanos que tienen una buena fe, tienen un buen fundamento, Pablo sabe que esta iglesia necesita saber cuál es la voluntad de Dios para ellos. Una iglesia necesita ser guiada por la voluntad de Dios. Una iglesia debe caminar, debe trabajar, debe activar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la carencia de este conocimiento es trágica, porque si no estamos conduciéndonos de esta manera, entonces estamos errando el blanco y estamos desgastándonos en cosas, en actividades y en situaciones que no son la voluntad de Dios. Es de mucha importancia que Pablo ore porque Dios les conceda el conocimiento pleno de su voluntad. Y creo que Dios anhela que cada congregación, cada iglesia conozca cuál es su voluntad. ¿Cómo es posible entonces que cristianos con la clase de fe que describimos el domingo pasado de los colosenses, que hermanos que pertenecen a una iglesia como la de Colosenses, carezcan del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay dos posibilidades de acuerdo a la realidad de la iglesia de Colosas. En primer lugar, está el hecho de abordar el asunto de la fe con conformismo, lo que impide una búsqueda de algo más. Entonces, la persona que aborda el asunto de la fe con conformismo está tranquila, está quieta, no se siente desafiada. Es como aquel que se conforma con la experiencia de salvación y dice, ya lo tengo todo en Cristo, por lo tanto no es necesario que yo busque más o que me esfuerce más. Pero claramente la Biblia nos enseña que la salvación tiene un propósito, y es que nosotros ahora vivamos para el Señor. Por lo tanto debemos esforzarnos en conocer la voluntad de Dios, no conformarnos, pero el conformismo está presente aquí en estos tiempos en nuestras congregaciones también. Y la persona que se ha conformado, que se siente tranquila con asistir un par de domingos a la iglesia, esa persona se conforma, es un buen hermano, Cristo murió por esa persona, es salva, pero ha estancado su crecimiento espiritual. No está esforzándose
por conocer la voluntad de Dios para su vida. Y a veces no quiere ni oír de aquello porque sabe que Dios le va a desafiar y eso le va a incomodar, la va a sacar de su confort, de su estado de pasividad. Muchos hoy día se acercan a la iglesia de esta manera. Entonces, esta persona no se siente desafiada a crecer, no siente el desafío natural de la nueva vida en Cristo. Porque es natural cuando nacemos de nuevo y nacemos en Cristo para Dios. Lo natural es que sintamos esas ansias, ese deseo natural, vamos a decir en términos de la salvación, de agradar a Dios. Ya no quiero ofender más a Dios, no por una imposición legalista de la congregación, sino por algo que nace en mi corazón, porque Cristo ha transformado mi vida y ahora quiero agradarle a Él, no quiero ofenderle, quiero adorarle. Eso es lo que nosotros llamamos el primer amor, ¿no? Pero muchas veces cuando vemos esta experiencia y vemos a los hermanos en su primer amor, con esta pasión por crecer, por conocer más de Dios, nosotros los pastores sabemos de eso, sabemos que un hermano en el primer amor no nos va a dejar tranquilo, que nos va a estar preguntando, que va a mandar WhatsApp, que va a preguntar por teléfono, que pastor, ¿qué significa esto? Estoy leyendo la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Porque está con toda la pasión, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, el resto de la congregación, que hemos caído en ese conformismo, los miramos con paciencia y decimos, ya se le va a pasar. Y esperamos que eso suceda como si eso fuera lo natural, como si eso fuera lo lógico en la vida cristiana. Y no es así. Lo lógico sería que a partir de esa pasión sigamos construyendo un conocimiento y un servicio hacia Dios. Que Dios nos ayude en esto, a cada uno de nosotros. Esta podría ser una razón por la cual Pablo está orando para que los hermanos de la iglesia de Colosas tengan un conocimiento más acabado de la voluntad de Dios para sus vidas. Dado que en la iglesia de Colosas uno de los problemas que había era este tema de la presión social, de la presión del entorno y de los conflictos que podían darse dentro de la iglesia. Y una de las vías de escape que nosotros muchas veces tenemos cuando hay conflictos dentro de la iglesia, cuando hay alguna situación difícil y que amerita que nuestra respuesta sea una respuesta radical basada en el Evangelio y que no transemos aquello, muchas veces nosotros decimos, no importa, señal de conformismo. Pero sí importa. La iglesia de Colosenses no podía darse el lujo de caer en pecado. No podía darse el lujo de tener discordia entre sus hermanos ni de distorsionar lo que Cristo había hecho. Recuerdan en el primer sermón, ¿cierto? Ellos tenían que asegurar que lo que Cristo había hecho por ellos estaba hecho de manera plena. De manera plena. Y no había nada más que agregarle, como algunos judíos aparentemente estaban proponiendo dentro de la iglesia, que había que agregarle a la fe de Cristo ciertos elementos de la liturgia, ciertos elementos de la fe judía, para completar lo que Cristo había hecho. Pero entendemos que no es así. Muchas veces cuando enfrentamos problemas que tienen que ver con doctrina, que en el fondo sabemos que ameritan una respuesta más radical de nosotros, nos conformamos. Y no debemos transar lo que hemos conocido de Dios y su voluntad. No debemos. En segundo lugar, otra posibilidad por la cual seguramente Pablo ora por esta razón, es que es probable que los cristianos de Colosas, entre ellos, el énfasis de los asuntos externos de la religión les impedía reconocer la verdadera voluntad de Dios, que va más allá para ellos de la influencia pagana o de la influencia judía. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que muchas veces
estamos tan enfocados en lo externo, en la práctica externa de la fe, que caemos en legalismos. Caemos en legalismo. Entonces, como estamos enfocados en lo externo, eso nos impide ver y saber y conocer la voluntad de Dios para nosotros. Porque la voluntad de Dios siempre va a comenzar desde adentro. Dios quiere siempre trabajar desde adentro de nuestras vidas. Dios no se conforma con lo externo. Y nosotros debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese debe ser nuestro deseo, agradar a Dios. Salmo 84, versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos, la voluntad de Dios. Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted está en las fuerzas de Dios. Dios está agradado de que nosotros estemos en su voluntad. Pero qué triste es cuando el mismo Señor Jesucristo se enfrenta a los portadores del conocimiento de Dios de su época, aquellos judíos que habían sido guardianes del conocimiento de Dios por muchos años, y Jesús se enfrenta a ellos, y en Marcos capítulo 7, versículo 6, dice que Él les respondió a ellos de esta manera. Les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El no tener el conocimiento de la voluntad de Dios nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Y esto es triste. Estas son quizás las razones por las cuales Pablo ora, ¿no? Para que los hermanos de Colosas sean llenos, como dice el versículo 9, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, según este versículo, el verdadero conocimiento cumple también un ciclo natural. Ser llenos del conocimiento de su voluntad agrada a Dios y hace que demos fruto, lo que hace que crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta cómo se cumple un ciclo nuevamente? Buscar el conocimiento de Dios hace que nosotros demos fruto. Y dar fruto hace que crezcamos en el conocimiento de Dios. Por eso, el conocimiento de Dios no tiene solo que ver con una actividad pasiva, sino que es algo activo en nuestras vidas. Pablo pide en el versículo 9 que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia, y el versículo 10 dice: ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Para que demos frutos. Para que demos frutos. La primera luz acerca de esto lo da el mismo versículo 9. La idea de, hay que entenderlo como si Pablo estuviera diciendo en el versículo 9, que seáis llenos del conocimiento claro de su voluntad. Conocimiento que consiste en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esa es la idea de la petición de Pablo. Se trata de una comprensión profunda de la naturaleza, de la revelación de Dios en Jesucristo para los colosenses, porque recuerden que los colosenses no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos tenían las palabras de Cristo. Para ellos la revelación estaba en Cristo. Entonces debían tener un conocimiento más profundo de la revelación de Dios en Jesucristo. Y a la vez un discernimiento que produce frutos para la vida práctica. Para la vida práctica. Muy bien, si entendemos esta idea cíclica que acabamos de plantear, podríamos decir que este conocimiento fluye de la comunión con Dios,
y lleva a la comunión con Dios. No sé si logramos captar esto. El conocimiento de la voluntad de Dios fluye de Dios. Dios es el que se revela a sí mismo, ¿sí? Pero este conocimiento nos hace tener comunión con Dios, porque conocemos a Dios, porque tenemos la posibilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo pasa entonces a detallar más profundamente en su petición cómo opera en términos prácticos el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo opera en términos prácticos este conocimiento pleno de la voluntad de Dios? Primero, el versículo 10. Dice que se alcanza este conocimiento. Es decir, que es posible que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Si no, Pablo no estaría pidiendo. Pero él está pidiendo, hermano, hermana, es posible que conozcamos la voluntad de Dios. Las iglesias, nuestras congregaciones, es posible que conozcamos la voluntad de Dios para nuestras congregaciones. Y Dios está interesado en darlo a conocer. Y este conocimiento va a producir sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Nos va a ayudar a discernir las situaciones de la vida. Nos va a ayudar a decidir acerca de a dónde vamos. Nos va a guiar. Este conocimiento va a trazar una línea por la cual nosotros debemos transitar y no debemos apartarnos de ella. Es tan importante para la iglesia, para la organización de la iglesia, buscar conocer la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, con muy buenas intenciones, nos vamos a desgastar en aquello que no es la voluntad de Dios. Y nuestra gran satisfacción es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, entonces, desde el versículo 10 en adelante, detalla esto. Vamos a leer, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermoso esto. ¿Quién no anhela esto? Lo deseamos, pero esto viene como fruto de conocer la voluntad de Dios. No solo conocer a Dios, sino conocer su voluntad para nuestras vidas. Muy bien. Tres frutos de la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios que el apóstol Pablo detalla desde el versículo 11 en adelante. Versículo 11. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El que conoce la voluntad de Dios, lo vamos a decir de esta manera bien práctica, el que conoce la voluntad de Dios anda fortalecido. El que conoce la voluntad de Dios anda fortalecido, anda seguro, anda tranquilo, anda con poder. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Fortalecido en un poder que viene de Dios, la potencia de su gloria. La potencia de su gloria. ¿Y fortaleza para qué? ¿Fortaleza para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Fortaleza para deslumbrar a los demás? No. Fíjese cómo Pablo enfoca esta fortaleza que viene del conocimiento de la voluntad de Dios y dice, para que esta fortaleza, este poder, se manifieste en nosotros en paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Qué tremendo es esto. Cuando conocemos la voluntad de Dios, andamos fortalecidos. Pero cuando no conocemos la voluntad de Dios y estamos en nuestra fuerza creyendo esto es lo que agrada a Dios, ¿no? Esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que el Señor, yo le voy a dar a Dios, ¿no? Entonces cuando uno hace esto, está errando el blanco, está equivocado. Y esto pasa, se ve claramente en la reacción de las personas.
Entonces, cuando tiene un problema, cuando las cosas no le salieron como quería, ¿qué hace? Se rinde o crea un conflicto. No hay paciencia, no hay perseverancia. Pero Pablo dice que el que conoce la voluntad de Dios anda fortalecido en poder de la gloria de Dios. Y eso va a producir en esa persona que cuando enfrente un obstáculo va a perseverar. ¿Por qué? Porque sabe que eso es la voluntad de Dios. Que cuando tenga un conflicto va a tener paciencia para no dañar el testimonio ni la obra, porque eso es la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, el que conoce la voluntad de Dios anda fortalecido, anda en poder, según el versículo 11. Hay un ejemplo claro de esto en el libro de los Hechos, del capítulo 8, cuando Pedro y sus compañeros están predicando el Evangelio y el Espíritu Santo viene sobre los que creen, y ahí hay un mago, ¿no? Simón, y dice: yo quiero tener lo mismo. Y hasta él creyó, dice la Escritura, que creyó, pero creyó con una intención media torcida, ¿no? Entonces después le dice a los otros: yo quiero hacer lo mismo, quiero tener lo mismo, denme lo mismo que ustedes tienen, el mismo poder, para poner la mano sobre las personas y que se sanen y que reciban el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que esta persona estaba pensando es que el poder de Dios era lo externo y que él podía obtener provecho propio de su uso. Pero el poder de Dios opera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y al parecer, en primera instancia, el poder de Dios nos capacita para resistir firmes frente a la oposición, con paciencia y longanimidad, perseverancia. Perseverancia. Cuando Pedro enfrenta a Simón el mago, le dice: tú no tienes ni una parte con nosotros. Tú estás totalmente equivocado. No hay nada en común entre lo que tú estás planteando y lo que nosotros vivimos en Cristo. Tú no tienes parte en esto. Y lo rechaza rotundamente. ¿Por qué? Porque al hacer eso, esta persona lo que estaba haciendo es abordar de manera egoísta el Evangelio y las bendiciones de Dios, el poder de Dios. Mi hermano, mi hermana, el poder de Dios está en usted. El poder de la gloria de Dios está en usted por medio del Espíritu Santo. En Cristo usted tiene fuerzas, tiene poder. Y si usted está en la voluntad de Dios, siga adelante, con paciencia, perseverando, porque eso agrada al Señor, que nosotros hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad. Entonces, en primer lugar, el que conoce la voluntad de Dios anda fortalecido. En segundo lugar, el versículo 12, el que conoce la voluntad de Dios anda contento. Quise usar esta palabra, para no usar la palabra gozo que aparece acá, pero anda contento porque tiene más que ver con la expresión nuestra, ¿no? Con lo que realmente vivimos. Vamos al versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, un segundo resultado de conocer la voluntad de Dios es que vamos a estar con gozo en nuestras vidas, vamos a estar contentos, hermanos. Esta palabra no tiene que ver con un estado pasajero de alegría, tiene que ver con un estado permanente de tranquilidad, de satisfacción, que se manifiesta como gozo en nuestras vidas. Como gozo del Señor. La fuente de esta alegría no es pasajera ni perecedera. La fuente de esta alegría es Dios mismo. Dios mismo. Y el motivo del gozo es lo que Él ha hecho en nuestro favor. ¿Y qué ha hecho en nuestro favor? Dios, dice el apóstol, nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Qué interesante que Pablo use la palabra herencia. Herencia. Hace poco una hermana de la iglesia me decía, no tenía idea, porque sus suegros ya han fallecido hace mucho tiempo, y me acaban de avisar que tenían una propiedad, que la van a vender y que yo voy a tocar una parte. Ella es viuda, dice,
Y estaba muy contento, decía, gracias Señor, bueno, sí, una herencia que no tenía por dónde, ni la esperaba, ni nada. Y Pablo usa esta palabra, me da la impresión, con esa intención. Porque una herencia se valora, se espera, ¿cierto? Con gozo, con alegría, y no importa que en este momento tenga necesidad porque voy a recibir mi herencia. Pero Pablo dice que nosotros ya recibimos esa herencia, entonces el gozo es mayor. ¿Sí? Claro, porque otra cosa es estar ya con la herencia en las manos y decir, esto es mío ahora, esto es mío, me pertenece, ¿no? Y Pablo dice que nuestra herencia, lo que Dios ha hecho con nosotros, nuestra herencia es que ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una herencia con los santos en luz. Somos hijos de Dios. Amén. Hermano, esto hay que valorarlo. Esto lo decimos tan a la ligera. Somos hijos de Dios. Él nos ha salvado. Y lo decimos tan a la ligera, pero esto hay que valorarlo. Y esto es el motivo de nuestro gozo. Este es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Y no hay ninguna situación pasajera de esta vida que pueda robarnos la realidad de que somos hijos de Dios. Y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, fíjese lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Una persona que viva en estas condiciones es terrible. ¿Sí? Terrible. Pero fíjese el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Ese es el motivo de nuestro gozo. Entonces, conocer la voluntad de Dios nos hace tener gozo en nuestra vida. Porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos hacia dónde nos lleva Dios. Si en el camino tropezamos, caemos, nos golpeamos, nos herimos, eso nos duele. Y seguramente vamos a llorar y vamos a necesitar un tiempo de recuperación, lo que sea natural. Pero en ningún caso eso debe robarnos el gozo, porque sabemos a dónde vamos y sabemos en quién estamos. Si la mayoría de los cristianos pusiéramos atención a esta realidad y viviéramos de acuerdo a esta realidad, entonces no nos quejaríamos tanto. Entonces no sería necesario tanta consejería, no sería necesaria tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto recurso de la iglesia invertido en solucionar los problemas pasajeros de la vida. Ahora, con esto no digo que no es necesario el compañerismo, porque para eso Dios nos puso juntos, porque si uno cae, el otro lo levanta, porque mejores son dos que uno. Entonces tenemos compañerismo. Pero hermanos, no permitamos que las situaciones pasajeras de esta vida nos roben el gozo que está basado en lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Entonces el que conoce la voluntad de Dios anda contento y anda fortalecido. Y además, según los versículos 13 y 14, anda en santidad. El que conoce la voluntad de Dios anda en santidad. Leamos nuevamente 13 y 14, versículos 13 y 14. El cual, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Una primera lectura nos podría llevar a pensar que el versículo 13, la palabra clave para entenderlo aquí, es la palabra librado.
La palabra libertad. Eso podríamos decir nosotros, eso es el propósito, ¿no? Conocer la voluntad de Dios porque Él nos ha librado. Pero el versículo siguiente aclara que nosotros tenemos, por medio de la libertad que Cristo alcanzó para nosotros, tenemos ¿qué cosa? Redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Qué significa esto? Santidad de vida. Hermanos, somos santos porque Cristo murió y pagó el precio de nuestros pecados. Él nos redimió, nos compró. Y de esa manera Dios ha perdonado nuestros pecados. Por lo tanto, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos que andamos en santidad de vida. Bueno, tenemos que entender que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar todo pecado. Todo pecado. No significa que nosotros podamos pecar libremente. Yo siempre lo he explicado. No somos esclavos del pecado ya. No pecamos porque somos esclavos del pecado. Pecamos por nuestra naturaleza humana, pero somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, debemos andar en santidad de vida. Y conocer la voluntad de Dios, nos hace andar en santidad de vida. Vamos a terminar con dos cositas más. Pero antes, para aclarar un poquito esto de la santidad de vida. Primera de Pedro 2:9, pasaje bien conocido, comienza diciendo: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido. Linaje, la palabra linaje tiene que ver con herencia sanguínea. Con herencia sanguínea. Lo que Pedro está diciendo, nosotros somos herederos de sangre de Cristo. Él es nuestro rey, ¿sí? Él es nuestro rey. Entonces, tenemos esta herencia sanguínea. Y el mismo Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos rociados por la sangre de Cristo. Rociados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, andamos como Cristo anduvo. Somos los representantes de Cristo, somos su linaje aquí. Por lo tanto, debemos andar en santidad. Levítico 27 dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, un Dios santo. ¿Y cómo nos ha santificado el Señor? Por medio de Jesucristo. Por medio de haber sido rociados con la sangre de Cristo, nosotros hoy día somos linaje escogido. Linaje escogido. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. A esta altura, una última pregunta para luego concluir. Entonces, si es tan importante conocer la perfecta voluntad de Dios, la pregunta que cae es: ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo se alcanza el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios? Este perfecto conocimiento. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Qué es? Y en el contexto de la carta a Colosenses, vamos a decir, primero, que en el contexto de la carta, lo más lógico es que Pablo esté hablando del conocimiento de la voluntad de Dios en términos generales para la iglesia. Porque no está atacando Pablo en la carta ningún problema puntual o está nombrando a alguna situación de personas dentro de la iglesia. Pero Pablo está hablando de la problemática de la iglesia. La iglesia debe conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para los colosenses, como lo dijimos ya, estaba expresada en lo que Cristo hizo y en la persona de Cristo, en lo que Cristo dijo. Para nosotros, la voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para nosotros. Dijimos que el único que puede dar a conocer la voluntad de Dios es Dios mismo. Y Dios mismo ha hablado por medio de su palabra. Para nosotros, la palabra escrita, que es la Biblia. Allí encontramos la voluntad de Dios para la iglesia y también
para nuestras vidas. Pero también es cierto que Dios, en su infinito poder, conocimiento y sabiduría, nos concede conocer cuál es su voluntad para cada una de nuestras vidas de manera personal. De manera personal. Y Dios lo hace también por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un desafío para nosotros hoy día, si queremos andar en esta vida como personas que conocen la voluntad de Dios, andar fortalecidos, andar con gozo y andar en santidad. Si anhelamos esto, es importante que busquemos y clamemos y pidamos a Dios que nos revele su perfecta voluntad. Porque si no, es como andar con los ojos vendados, a tientas, tratando de hacer lo correcto. Pero cuando el Señor nos revela su voluntad, se enciende la luz, se quita la venda de nuestros ojos y podemos caminar tranquilos en esta vida. Pablo oró por los hermanos de Colosas para que tuvieran este conocimiento. Y nosotros deberíamos hacer eco de la petición de Pablo. Que podamos conocer la voluntad de Dios para vivir en poder, en gozo y en santidad.